escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, de aquí el Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Notipía. Hoy, muchas actividades, ¿no? La principal en Cúcuta estuvo en el Parque Colón. Muchas actividades hoy, 9 de abril, recordando a las víctimas y hablando de reconciliación. Realmente el presidente de la República en su discurso dijo hoy que la palabra reconciliación no significa olvidar, y yo soy muy de acuerdo con eso. Yo siempre repito, insisto, en que no hay que olvidar la historia. 2, que no debemos cambiarla, que debemos contarla tal cual, que no debemos interpretarla de acuerdo a las ideologías, a las filosofías, a la política o a las conveniencias. Hay que contarla tal cual es. La palabra reconciliación no significa olvidar. En el marco del Día Nacional de las Memorias y Solidaridad con las víctimas del conflicto, el presidente Duque en su discurso dice que la injusticia siempre traerá más víctimas. Escuchemos una parte de ese discurso que él dijo esta mañana en el acto central de Bogotá. Vindicativa o vengativa, porque esa también es una transformación discursiva del verdadero alcance de la justicia. Las víctimas esperan que los victimarios tengan sanciones, y es lo mínimo a lo que se puede aspirar en un Estado de derecho. Hacer creer que las sanciones no son parte de la construcción de paz con legalidad es una manipulación flagrante del principio esencial de la reparación moral a partir de la sanción eficaz del victimario. Por lo tanto, no solamente se entiende que en aras de la construcción, de la desmovilización, el desarme y la reinserción de muchos grupos armados, exista un principio de transitoriedad. Y ese principio de transitoriedad puede implicar la reducción sustancial de penas, mas no la ausencia de las mismas. Esa es también la manera en la que se acondicionan las evoluciones del derecho penal internacional, para que la proporcionalidad, en función de esa aproximación e interpretación propia de los países, no deje en la impunidad los más pavorosos crímenes que se hayan conocido. Y eso también implica que, en virtud de la construcción de la justicia, las víctimas no se vean revictimizadas por el premio al victimario. Cuando la víctima ve al victimario ostentar un púlpito de poder, a partir del cual quiere generar autoridad moral, lo que se está haciendo es desvaneciendo el interés mismo de las víctimas en sentir que hay una sanción social. Porque la sanción social no es estigmatizante. La sanción social es la demostración más clara de que no se puede premiar la violencia.
Y ese ha sido uno de los pecados históricos en nuestro país. Y es que siempre que se ha empleado la palabra paz en el contexto de cualquier aproximación negociadora con grupos armados ilegales, termina siendo la palabra impunidad la que cabalga, la que se impone, la que termina justificándose por razones políticas. Y lo propio ha ocurrido en otras situaciones de violencia tristes que han golpeado nuestra república. Y no nos hemos dado cuenta que cuando la impunidad se impone, termina siendo la incubadora y partera de nuevas formas de violencia. Porque siempre existirá en otros que pretendan seguir ese camino la idea de que es el poder ensordecedor de los fusiles el que termina llevándole la posibilidad de negociar términos y condiciones con el Estado. Esas reflexiones es para que entendamos que los valores de la justicia no pueden ser truncados, que el anhelo de justicia es lo mínimo a lo que puede aspirar una víctima. Cuando hemos visto reclutamientos de menores, abusos sexuales de toda índole, esclavización sexual, cuando hemos visto los abusos, los ultrajes, los crímenes deleznables en el territorio, es cuando tenemos también que reconocer que la palabra reconciliación no significa olvidar esos crímenes, ni mucho menos pretender que es la verdad la que se impone sobre la aplicación efectiva de la justicia. Porque esa siempre será una causa a partir de la cual quienes están constantemente cometiendo actos de violencia tengan aspiraciones negociadoras sobre la base de su poder criminal. Esa actitud la hemos visto en los carteles de la droga, en el terrorismo y en muchas otras configuraciones. Y por eso la verdad se construye de manera sólida cuando hay una justicia efectiva y proporcional. La reparación. La reparación también es un deber nacional que reconoce que todos los causantes deben actuar, pero también hay que decirlo, existe una triste desproporción, porque es el Estado el que ha asumido la mayor parte de esa tarea, porque entiende la condición de vulnerabilidad de las víctimas. Pero qué poco hemos visto a los victimarios aportar sus bienes y sus recursos para reparar a quienes tanto daño le infligieron. Hoy más que nunca, nuestro gobierno reafirma su vocación reparadora, que se ve además de manera clarividente con la extensión de la ley 1448 hasta el año 2031, que se ve materializada con las reparaciones colectivas y con el aumento significativo también de la reparación individual, que se ve plasmada también en los distintos programas sociales que tienen un elemento diferenciador para llegar también a las víctimas. Y tenemos que ser claros, esa reparación también debe partir para que todos los colombianos le exijamos a los victimarios que aporten sus recursos para reparar, que no los oculten, y que si los ocultan, esa sola condición los tiene que despojar de cualquier tipo de beneficio ante la justicia. Es muy importante también el principio de no repetición, pero el principio de no repetición depende
de la verdad, de la justicia y de la reparación. Si no hay justicia proporcional y efectiva, será muy difícil que en nuestro país no se dejen de presentar esos hechos de violencia, porque los violentos siempre ven el espejo de quienes como ellos han cometido los mismos crímenes en el pasado y quieren el mismo tratamiento y los mismos privilegios. Si hay justicia proporcional y efectiva, esos principios también son disuasores, porque muestran la contundencia de un actuar de la sociedad. Y si bien es cierto que se valora el proceso de desmovilización, desarme y reinserción y la transición a la legalidad, y que debemos acompañar ese proceso, los máximos responsables también deben dar el ejemplo y deben ser quienes tengan las penas proporcionales y efectivas reconocidas por el derecho penal internacional. Pensar en el futuro de Colombia y pensar en la construcción de la paz con legalidad es pensar en la paz sin impunidad. Es pensar en la construcción de una paz realmente cimentada en el derecho de las víctimas. Porque siempre se ha dicho que las víctimas están en el seno, en el corazón, en el centro de muchos de estos procesos. Pero terminan siendo los victimarios, los premiados, los que adquieren los púlpitos, los que le hablan a la sociedad con señorío y con tinte doctrinario, sin siquiera haber sido lo suficientemente claros en pedir perdón de manera objetiva. Y además, fácil es pedir perdón sin sanción. El reconocimiento de una sanción proporcional es la forma más clara de reivindicarse ante la sociedad. Hago todas estas reflexiones con el propósito y con el anhelo de que nosotros realmente pasemos las páginas de impunidad y construyamos una sociedad que rechace categóricamente la violencia. Tratar de justificar crímenes, vejámenes, que son dantescos, amparados en esquemas ideológicos y llamándose revolucionarios, es una manera vil, por no decir desfachatada, de pasar por encima de los derechos de todos en nuestra sociedad. Y es cierto, tenemos que sanar en nuestra sociedad muchos sentimientos. Pero es curioso que muchos de los que apelan al discurso de la paz terminan siendo los más fulgurantes incitadores de la violencia verbal frente al otro. Qué bueno que construyamos una democracia madura, donde lo que nos oriente sea el debate constructivo de las ideas y no la ponzoña frente al otro, no la estigmatización, no la rotulación. Qué importante que valoremos la construcción colectiva al interior de las instituciones y no la destrucción de la honra del otro. Qué importante que entendamos que la democracia es disenso, deliberante, pero siempre con sentido patriótico. Y qué importante que las víctimas, todas, sientan que su voz es escuchada. Por eso en este día, lanzando la campaña de donar nuestra voz para narrar el sentimiento de otro y donar nuestros oídos para entender el sufrimiento de otro, nos sirva colectivamente
para el rechazo total y absoluto de cualquier forma de violencia. Nos duele cuando las voces de líderes sociales son apagadas por la crueldad del narcotráfico. Nos duele cuando esa misma crueldad del narcotráfico aniquila la vida de quien está haciendo una apuesta por la legalidad. Nos duele cuando el narcotráfico y la criminalidad organizada arrebata la vida de cualquier colombiano. Y reconocemos que el país también ha dado pasos importantes. ¿Cómo no reconocer que la nación haya logrado la menor tasa de homicidios en 46 años? Las menores tasas de secuestros desde que tenemos esas estadísticas. ¿Cómo no reconocer los avances en el desminado humanitario? ¿Cómo no reconocer los planes de desarrollo con enfoque territorial y sus más de 1000 obras? ¿Cómo no reconocer el empoderamiento de la Escuela de Formación de Liderazgo Social promovida desde el Ministerio del Interior? ¿Cómo no reconocer la importancia de dotar a la acción comunal como eje del liderazgo social con instrumentos para estar en los territorios, sembrando convivencia? Todo eso lo reconocemos, pero tenemos que ser más contundentes en el rechazo a los violentos, porque son ellos los que han dejado esa larga lista de dolor que recordamos en un día para las víctimas. Que nos una el propósito nacional de rechazar la violencia, de construir la concordia, de ser respetuosos en el disenso, de entender que la democracia tiene matices y tiene ideologías y tiene posturas, pero que la hace grande es justamente la paz y el orden social. En este 9 de abril son muchas las razones que esgrimimos para decirle a las víctimas que estamos comprometidos con ustedes, que tenemos que seguir haciendo más esfuerzos para la reparación y para acelerarla, que esta prórroga, la ley 1448, sea para que en efecto tengamos mecanismos ágiles de reparación y no una larga lista de reclamos que se van perdiendo en la lontananza, en el tiempo, mientras se hacen las reclamaciones ante las autoridades administrativas. Queremos que esta prórroga sea para hacerla efectiva. Y yo no puedo dejar hoy, 9 de abril, también de hacer memoria de otra víctima de la violencia, de ese colombiano, caudillo fulgurante, cercano a la comunidad, como fue Jorge Eliezer Gaitán. El mismo que concibió a la política como esa entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Aquel mismo que sentenciaba como fiel y noble abogado, quien sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo, es injusta la sentencia. Y el mismo también que decía con su voz enardecida que los derechos humanos se defienden con la frente en alto, se defienden con espíritu de colectividad y que la reivindicación de los más necesitados es un deber moral de nuestra sociedad. Esa voz acallada por la violencia y que generó tanto sufrimiento, hoy también la recordamos, porque son muchos los colombianos que en defensa de sus ideas democráticas, nobles, prístinas, les fue arrebatado su existencia por la intolerancia. Hoy, en este Día de las Víctimas, reafirmamos nuestro compromiso en construir una paz con legalidad, en defender el espíritu del Estado, contemplado en el artículo 2 de la Constitución, para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades. Hoy también reivindicamos esos principios constitucionales a partir de los cuales la palabra equidad y solidaridad son determinantes. Yo quiero expresarle también a las mujeres de Rosa Blanca aquí presentes
nuestra solidaridad. Sabemos su causa, sabemos su lucha y esperamos que la justicia les brinde ese anhelo de ver sanciones proporcionales y efectivas, no sanciones decorativas, porque las sanciones decorativas solamente le agregan más dolor y revictimizan a quien ha sido lacerado por la violencia. Doctor Darío, tiene usted un compromiso conmigo, y es que antes de concluir nuestro gobierno estemos inaugurando el Museo Nacional de Memoria Histórica, que debe ser un espacio para la reflexión colectiva, una reflexión profunda, necesaria, de rechazo para siempre de la violencia y para honrar la memoria de todos nuestros compatriotas que han sido afectados en su integridad y en su existencia, porque algunos han permitido que sea la brutalidad de las armas, la insensatez de las armas, las que les quieran silenciar su voz. Que en este Día de las Víctimas, todos con nuestra mano en el corazón, digamos: ya basta de violencia, ya basta de dolor, construyamos una nación en paz con legalidad, sin impunidad y sin legitimación de formas de violencia. Que hoy las víctimas nos sientan a todos cerca, nos sientan en sus corazones y nos sientan como una nación que quiere mirar hacia el futuro con esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos, era presidente de ustedes, el presidente mío, hablando sobre verdades. Hoy, en las celebraciones de la ciudad de Cúcuta, a ver qué se me desapareció. En Cúcuta, en el Parque Colón, estuvimos en las celebraciones de las víctimas. Bueno, no es realmente las celebraciones de las víctimas, es recordar, hacer un homenaje a las víctimas, que no sean olvidadas, que se hagan visibles, Eso es lo que da la importancia del día de hoy. En nuestras actividades estamos hablando de que 35 millones de pesos en indemnizaciones entregó la unidad de víctimas en el último año en el norte de Santander. Más de 31.000 hogares que fueron víctimas de la guerra en el norte de Santander han recibido la ayuda y la atención humanitaria en estos últimos 12 meses. Más de 35 millones en indemnizaciones han sido entregadas y el número de beneficiados están en esta compensación son de 3.601. Ese es un balance que hace en la unidad de víctimas del territorio del norte de Santander y Arauca en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto que se conmemoró hoy viernes. Para recordar esta fecha tan importante para Colombia y para todos los territorios, Johanna Helves Ascanio y su equipo de trabajo organizaron varias actividades. Entre ellas está el acompañamiento a 2 sujetos de reparación colectiva que avanzan en sus planes de reparación integral. Se trata de los casos de Antonio Santos en Cúcuta y de Juan Frío en Villarrosario. En esos 2 sectores, 2 poblaciones que a lo largo de los años han sufrido fuertemente las secuelas de la violencia. Sin embargo, hoy estas comunidades son ejemplo de resiliencia que con esfuerzo y dedicación y compromiso han forzado el proceso de reconstrucción del tejido social. Hoy recordamos que la unidad de víctimas ha brindado un acompañamiento permanente
con estrategias psicosociales como entrelazando, la cual han permitido generar espacios de reconciliación y de paz, transformando entornos que años tras año fueron escenarios de hechos atroces y que reconstruyendo y dignificando la memoria de los efectos de la guerra. El camino realmente no ha sido fácil, no es fácil, sigue sin ser fácil. No más económicamente, ha sido una inversión muy grande. Los recursos económicos escasean en Colombia. Quedó listo, hablando de eso, justo dijo el presidente de la República hoy, que quedó listo el plan de austeridad para el gobierno para el 2021. El gobierno nacional expedió el decreto 1331 del 8 de abril del 2021, a través del cual se establece el plan de austeridad del gasto. En la mañana de este viernes, el gobierno nacional expidió el decreto a través del cual se establece el plan de austeridad del gasto, queridos. Vamos a ponerle ojo a eso, vamos a hacer vigilancia. ¿Qué va a pasar con eso? Ese decreto contiene una primera medida, normas de austeridad en materia de plantas y gastos de personal, donde dice que esta solemnemente se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros en los gastos de entidad. Además, indica que de forma excepcional y con el cumplimiento de requisitos se podría realizar reformas que generen gastos. Por otro lado, en estos decretos se establece que en la contratación de prestación de servicios se debe realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y solo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios. Este decreto también regula las horas extras y vacaciones de estos funcionarios, donde dice que con respecto a los primeros se deben adelantar acciones que reconozcan este trabajo y el pago de estas. Y con los segundos no deben ser acumuladas ni interrumpidas y solo por necesidad del servicio o retiro podrán ser compensados en dinero. Bueno, vamos a leernos con mucha cautela y mucho juicio el decreto. Los invito a ustedes también que los hagan y también los invito a que entendamos por qué tienen que hacer todos estos recortes presupuestales, por qué lo que están haciendo de la reforma tributaria. Entendamos que el país le tocó una deuda muy grande, 580 billones de pesos cuesta sostener el acuerdo de paz, más todos el resto de gastos del país. No se advirtió todo el tiempo y de dónde va a salir el dinero, de dónde va a salir. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Aguas Capital. Hoy, en este momento, dentro de un ratico, empieza la Huaca Millonaria. Conéctense a la Huaca Millonaria. Gozamos de un espectáculo muy agradable, que por ahora seguimos en virtual, y además la posibilidad de ganar dinero. Nuestra app se ha repotenciado. Ahora podrás descargar tu factura, realizar pagos y abonos a la factura, chatear directamente con nuestro call center, reportar daños y fraudes del servicio, conocer nuestras últimas noticias y eventos. Descárgala sin costo como Aguas Capital Cúcuta S.A. ESP. Con tan solo 12 años, llegué a un asentamiento llamado Doña Nidia, de trochas y escasas viviendas, que no contaba con acueducto, mucho menos alcantarillado. Soñé entonces con ser protagonista de esta comunidad, ayudando a construir no solo el presente, sino también su futuro. Inicié trabajando por los jóvenes, a quienes los pude encaminar, alejándolos de las drogas, y por quienes creé la asociación Mundo Joven. Y como resultado de este trabajo constante, hoy soy presidente de Junta de Acción Comunal y edil de la comuna más grande de Cúcuta.
representando a 47 barrios y 16 asentamientos de la ciudad. Pero mi liderazgo y la satisfacción de los logros obtenidos no habrían sido posible sin el apoyo de empresas como Aguas Capital Cúcuta. Me enorgullece decir que con esta gestión mancomunada hemos mejorado notablemente nuestra calidad de vida con un excelente servicio disponible todos los días en nuestros hogares. Aguas Capital Cúcuta es una empresa social que fomenta la participación ciudadana. Nunca me he sentido solo en mi gestión porque sé que cuento con su respaldo. Juntos seguiremos trabajando. Esta es mi historia, una historia de trabajo en equipo por mi gente. Es una historia que me enorgullece. Mis queridos oyentes y cibernautas, hoy quise hacer este programa, esa parte del programa de las 5 del día, para mirar también que podemos ser víctimas de la justicia. La justicia está mal en el país. También podemos ser víctimas de las trampas, de los que quieren utilizar la justicia, quienes debían estar dando buen ejemplo y debían estar haciendo las cosas bien. Y no estamos exentos ninguno de que nos toque un calvario de eso. Vamos a escuchar lo que nos dice el control acerca del calvario jurídico del expresidente Álvaro Uribe. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un calvario jurídico. Les hablo, por supuesto, del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la audiencia de preclusión solicitada por la Fiscalía General de la Nación que se llevó a cabo el día de hoy ante la juez 28 de conocimiento, Carmen Elena Ortiz. Comencemos. La audiencia arrancó alrededor de las 9 de la mañana porque parece que a la jueza se le fue la luz y no se pudo conectar desde las 8 de la mañana como estaba previsto. Se presentaron los protagonistas del caso, los abogados de la defensa, Jaime Granados y Jaime Lombana, el senador Iván Cepeda y su abogado Reinaldo Villalba. La dupla conocida en las redes como Batman y Robin, los exfiscales Montealegre y Perdomo, el representante de la Procuraduría y el fiscal Gabriel Jaimes. Estaba todo listo para iniciar la audiencia y, oh sorpresa, se presentó la solicitud de 2 nuevas víctimas. Arrancó el abogado Miguel Ángel del Río como representante de la señora Deyanira Gómez, ex esposa del testigo estrella de todo el proceso en contra del expresidente Uribe, Juan Guillermo Monsalve. La solicitud de Miguel Ángel del Río era que se declarara a Deyanira como víctima. Sí, señores, como lo oyen, como víctima. Y dijo que le llega una carta a la señora Deyanira Gómez por parte de su empresa, Comeva, que advierte lo siguiente: me permito informarle que la empresa ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo a partir del 2 de mayo de 2018 de manera unilateral, sin justa causa, 2 de mayo de 2018. Recordemos, 8 de abril, su señoría, el señor Uribe Vélez pregunta ¿dónde será que trabaja la señora? Una pregunta absolutamente impertinente e inconducente que no tenía ninguna relación con lo que necesitaba. además, ¿Que se puede relacionar? Dirán muchos. ¿Que puede haber una relación? No, dirán algunos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro que es un elemento indiciario. Y a juicio de este servidor, ¿sobre qué, su señoría? Sobre una demostración de poder del señor Uribe Vélez hacia el señor Juan Guillermo Monsalve con ocasión de demostrarle que sí podía tomar determinaciones específicas. y que Solamente, su señoría, hace dos días, el mismo senador públicamente, su señoría, el ex senador Álvaro Uribe Vélez, establece Deyanira, instrumento de Santos Barceló FARC. Es decir, su señoría, todo un andamiaje que tiene como propósito deslegitimar a una víctima y generar lo que la Corte Constitucional ha establecido como el daño concreto, el daño real, porque una víctima, su señoría, no es más, en este caso, que una persona natural que ha recibido un daño con ocasión
a la investigación que se sigue en contra del imputado. Pero la jueza le dijo que resumiera y que concluyera. Doctor, para que ya cerremos su intervención, ¿qué término necesita, doctor? Su señoría, no me demoro 5 minutos más. Proceda, doctor. Luego apareció en escena el abogado Roberto Rodríguez, apoderado del periodista Gonzalo Guillén, pidiendo que a Guillén lo reconocieran también como víctima dentro del proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esto fue lo que dijo, o trató de decir. Yo quiero hacer una precisión en relación a lo siguiente, y es que el 17 de febrero del año pasado, a raíz de unas declaraciones totalmente injuriosas y calumniosas y en fraude procesal inclusive, hecho que adicionalmente consta en denuncia formal que presentó mi prohijado, se señaló a raíz de eso, esa denuncia, surge con ocasión de una entrevista que presentó el abogado Jaime Lombana a la emisora de la FM de la cadena RCN. La cuestión es la siguiente. En ese momento, Víctor Roberto Rodríguez. Quiero hacer énfasis en esto porque esa declaración ante el magistrado Reyes surge una pregunta, y es que el magistrado Reyes le pregunta si que se refiere a la coordinación para el supuesto soborno que se presentó en la modelo frente al señor Monsalve. Entonces la juez volvió a interpelar al abogado y le dijo que por favor que concluyera o que al menos dijera algo. El despacho le solicita que centre su intervención en acreditar la calidad de su representado como víctima con ocasión de la investigación que se sigue. Luego le dieron la palabra al fiscal Gabriel Jaimes, que dijo que los documentos para acreditar como víctima a la señora Deyanira no los había recibido la fiscalía. Y ¡oh sorpresa! La procuraduría dijo que tampoco los había recibido y la defensa también. La fiscalía pues solicita, con todo respeto al despacho, que se me dé traslado de los documentos, obviamente para conocerlos y también un tiempo para ello, y luego sí, por supuesto, estar en la capacidad jurídica plena de pronunciar. Gracias. Quisiera avisar que al correo de la defensa tampoco han llegado esos documentos que enuncia el doctor del Río, para que por favor nos los envíen. Gracias. En igual sentido el Ministerio Público. ¿Y qué dijo el abogado del Río sobre que no había mandado los documentos? Ok. Envié 3 correos, uno a las 9:50, otro a las 9:50 y otro a las 9:51. Cada uno, el primero tiene 8, el segundo tiene un documento y el tercero tiene otro documento. Entonces la audiencia se silenció, no se suspendió, se silenció para que todas las partes pudieran recibir los documentos que acreditaban a las víctimas. Pues con todo esto se detuvo, se alargó y se desordenó la audiencia, y la fiscalía, que tenía que argumentar la preclusión del caso de Uribe, pues no lo pudo hacer. Después del largo silencio, se fueron a un receso. Una vez se retomaron la audiencia, le dieron la palabra al fiscal Gabriel Jaimes, quien argumentó que la fiscalía no consideraba que se le debería dar el estatus de víctimas a estas dos personas. La fiscalía pues reitera su solicitud ante la señora juez para desatender la pretensión y que se niegue el reconocimiento provisional de víctimas. Y el Ministerio Público estuvo de acuerdo. En opinión del Ministerio Público, ese es mi concepto, en este proceso no tienen la calidad de víctima. El abogado Reinaldo Villalba también terminó siendo medio abogado defensor de Deyanira Gómez, y casi
que abogado del abogado Miguel Ángel del Río, y terminó argumentando que a Deyanira le deberían dar el estatus de víctima. Vale la pena aclarar que el abogado Reinaldo Villalba es el abogado defensor de la otra víctima, Iván Cepeda. El señor fiscal dice, hombre, el artículo 132 dice quiénes son las víctimas aquí, y lee literal esta norma, y esa norma, ¿qué nos dice? Y conforme a la exposición contundente y muy clara que hizo el representante legal de la señora Deyanira, pues queda clarísimo que la señora Deyanira es víctima. Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, que ya son víctimas, pidieron que Deyanira y el periodista Gonzalo Guillén también fueran víctimas. Y hasta ahí ya iban 4 horas largas de discusiones y discusiones sobre las víctimas. La defensa, en representación de Jaime Granados, dijo que no fueran aceptados como víctimas Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén. A nombre de la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, manifiesto que solicito también, al igual que lo hiciera la Fiscalía y el Ministerio Público, el que no se le reconozca la calidad de víctima. A las 2:17 de la tarde, la jueza 28 de conocimiento dio por terminada la audiencia. Dijo que iba a revisar todo el material probatorio allegado por las partes para no ir a violar los derechos de las supuestas víctimas. Todas las partes estuvieron de acuerdo con la disposición de la jueza. Será el próximo viernes 9 de abril a las 8 de la mañana cuando se reanude este calvario. Digo, caso. Ese es el enredo jurídico más loco de la historia de Colombia. Y para poder seguir entendiendo el empate, el enredo, la madeja que armaron de intrigas, de conflictos y de confusión para la ciudadanía, escuchemos esto que RCN encontró. No nos quedamos ahí, Felipe. El programa La Noche consultó más sobre esta mujer y fíjese que se encontró con algunos documentos que muestran cómo un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia tuvo mucho que ver con la señora Deyanira Gómez. Jefferson Beltrán, subdirector de La Noche, ¿qué averiguaron ustedes? José Manuel, el programa La Noche conoció en exclusiva esta carta que ustedes ven en pantalla. Se trata de una comunicación enviada el 12 de abril del año 2018 por quien en ese entonces era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. José Luis Barceló le pide a la Unidad Nacional de Protección seguridad para Deyanira Gómez. Se trata de uno de los beneficios que recibió otro de los testigos dentro de este proceso judicial. Esta carta cobra validez el día de hoy porque será un presupuesto fundamental dentro del análisis que tendrá que hacer la jueza 28 para determinar si Deyanira Gómez es víctima o no dentro de este proceso judicial. El análisis completo hoy en el programa La Noche con Claudia Gurizati. La pregunta entonces es, ¿qué sigue? Porque como ya vimos, hoy no se avanza mucho en la audiencia, Felipe. Inés María, pues todos tuvieron la palabra. La Fiscalía y la Procuraduría hicieron causa común en señalar que ni Deyanira Gómez ni el señor, la persona vinculada en este caso, también relacionada, tienen que ser víctimas en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Lo que viene ahora es que la juez tendrá en sus manos la posibilidad de aceptarlas o no. Sin embargo, este caso tendrá nuevos desarrollos. La Fiscalía debe señalar que se opone a las solicitudes mencionadas por considerarlas improcedentes desde el punto de vista constitucional y legal, y por tanto solicita de manera expresa a la señora juez desatender o desoír las pretensiones señaladas. El Ministerio Público no observa que en lo que tiene que ver con las conductas concretamente imputadas, reitero, en la situación jurídica y en la indagatoria, tengan que ver con las afectaciones de los derechos de la señora Deyanira Sarmiento. Bueno, queridos, para darle un breve descanso a esta historia loca, vamos a hablar de un comunicado de prensa que nos llegó. El magistrado de la JEP, Juan Ramos Martínez, es denunciado por presunto acoso sexual. Tenemos el comunicado, vamos a
leerlo. Dice que el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informa a la opinión pública que recibió una denuncia por presunto acoso sexual en contra del magistrado Juan Ramón Martínez, magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP, por parte de una servidora de la entidad, que atendiendo a los mandos constitucionales y legales, el presidente y la vicepresidente de la JEP dicen oportunamente le dieron traslado a esa denuncia a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para investigar a los magistrados de la jurisprudencia, que como parte de las políticas de género es adaptado por el organismo de gobierno, la JEP ha cero tolerancia frente a cualquier tipo de conducta de acoso en material sexual, que asimismo la JEP ratifica la importancia de que en este tipo de casos se respete las debidas garantías procesales. Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP, Bogotá, 9 de abril del 2020. Bueno, en el día de reconocimiento a las víctimas, mañana tenemos un programa muy especial. Magazine Informativo Vive Consciente insiste en que haya reconocimiento a las víctimas, en que perdonemos, pero que no es que no olvidemos porque que estamos llenos de rencores, no, es que no olvidemos para que se repita la historia, y sobre todo no podemos olvidar porque no se han reparado las víctimas, porque no nos han devuelto los niños que fueron secuestrados para la guerra, porque hay muchos secuestrados que no supimos qué pasó con ellos, que no sabemos dónde están, que no sabemos qué fue lo que pasó, que todavía sus madres, sus esposas y sus hijos no han podido saber la historia en qué terminó esa alma que en alguna etapa de la vida estuvo con ellos y después se lo llevó la guerrilla. Todo eso no lo podemos olvidar, no para alimentar los odios y las guerras, sino para conocer la verdad, para reparar las víctimas. Tampoco nos han entregado los dineros de la FARC para reparar las víctimas. Entonces, es muy importante hacer todos esos procesos. Debemos ser veedores de eso, porque esa es la manera de que pueda haber paz, paz con legalidad. Siguiendo la historia que traemos, hablemos ahora de los lujos de Monsalve, el testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez. Los privilegios de Monsalve. Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Monsalve es uno de los personajes clave en el proceso de Álvaro Uribe por ser el principal testigo. Pero lo que nadie ha visto son los lujos de los que ha gozado en su lugar de reclusión. Felipe Quintero conoció registro de esos privilegios. Felipe, hasta con gimnasio, ¿no? Inés María, gimnasio, whisky va, whisky viene, botellas de trago, incluso vio partidos de la Selección Colombia. Es que el testigo Juan Guillermo Monsalve ha generado controversia no solamente por sus declaraciones, sino por los lujos en los que aparentemente vive en una casa fiscal protegido por su seguridad. Pero vamos a verlos en pantalla. Acá, como vemos, no es una reclusión totalmente normal, razón por la cual el IMPEC le pidió a la Corte tomar directivas y solicitar que, por supuesto, fuera trasladado a otro centro de reclusión. Pero ojo, la Corte Suprema de Justicia regañó al IMPEC y dijo que no trasladaba al interno Juan Guillermo Monsalve. Veamos la historia. Sin lugar a dudas, la vida de Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años por delitos de alto calibre, era una, antes de ser el testigo en el caso Uribe. Ahora es otra y bien diferente. En exclusiva, Noticias RCN tiene las fotografías de la buena vida de Monsalve y un oficio enviado por el IMPEC en enero del año pasado, donde le pide al magistrado José Luis Barceló que le eche un vistazo a los lujos que tenía en la casa fiscal el testigo. Según estas fotos, vivía a lo grande, como ningún otro interno en Colombia.
Elementos de prohibida tenencia como celulares, dinero en efectivo, televisor, impresora y computador, en contravía del reglamento interno del establecimiento. El entonces director del IMPEC le pidió a la Corte tomar acciones. Me permito solicitarle se sirva a reconsiderar la orden de permanencia del interno Monsalve en la casa fiscal y reubicarlo en otro pabellón. Y la Corte, un mes después y con firma del magistrado César Reyes, la emprendió contra el IMPEC, que puso la alerta. Es evidente que la situación que se pone de presente por el IMPEC hace referencia a falencias en el ejercicio riguroso por parte de las autoridades penitenciarias. Y concluyó el escrito: no es procedente la reconsideración sobre el lugar donde debe permanecer en privación de la libertad Juan Guillermo Monsalve. Estas fotografías están en el computador y los celulares de Juan Guillermo Monsalve en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía y las partes tienen todo este expediente, estas pruebas. Incluso en el documento, como lo vimos, la Corte negó el traslado de Juan Guillermo Monsalve. Es una de las grandes preguntas que se deberá resolver en la audiencia el próximo viernes. Los privilegios de Monsalve. Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Monsalve es uno de los personajes clave en el proceso de Álvaro Uribe por ser el principal testigo. ¿Qué le parecen los lujos? Es muy buen negocio ser testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y para terminar de contar la historia, volvamos otra vez a nuestra amiga del control. Hablando otra vez de Deyanira, esa es una supuesta víctima en el caso de Uribe. Hay un documento con el que el magistrado Barceló mandó a Deyanira Gómez a grabar al abogado de Uribe. Y se conoció el auto firmado también por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernando, y Fernando Alberto Castro. En este alto tribunal pide que se registre en el audio el encuentro. Entonces la pareja de Juan Guillermo Monsalve con el penalista Diego Cadena. ¿Se acuerdan la historia del reloj que ella utilizó para hacer una grabación donde ella fue a ofrecerse para que el esposo de ella se retractara? ¿Se acuerdan? Y que eso lo usaron después en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y ustedes también, ahí hay un documento donde el magistrado Barceló está amparando a Deyanira, pero lo vimos en el anterior momento, donde también ahora el ex fiscal y su asociado y Cepeda están pidiendo que Deyanira sea reconocida como víctima. Vamos a escuchar lo que nuestra amiga del control nos trae. Hoy le haremos el control a una supuesta víctima. Les hablo de la señora Deyanira Gómez, expareja sentimental del testigo estrella en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve. Y ustedes dirán, ¡ay! ¿Otra vez? Y pues sí, es que resulta que en la historia reciente del país no habían privado de la libertad a una persona que fue 2 veces presidente de este país por medio de un proceso judicial que ha tenido tantas, pero tantas violaciones procesales. Semana tuvo acceso en exclusiva a documentos de inteligencia y de contrainteligencia que demuestran los movimientos desde el 2006 de la médica. Porque para los que no sabían, la profesión de la señora Deyanira Gómez es esa. Lo primero que hay que decir es que la señora Deyanira Gómez, quien hoy se encuentra con estatus de asilo político en algún lugar del planeta, ha tenido una propensión a tener parejas sentimentales muy, pero muy peligrosas. Resulta que no solo fue la compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, quien está condenado a 40 años de prisión por secuestro, extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, sino que también tuvo otro compañero sentimental llamado Elber Penagos Tavera, alias Arley o Pitbull, un mando medio del Frente 21 de las FARC y además sobrino del cabecilla, alias Pedro Negro. 2 relaciones sentimentales que fueron importantes porque los hijos de Deyanira son fruto de las mismas. Mucha adrenalina sentimental.
Pero en una reciente entrevista Deyanira dijo que ella no sabía que alias Arley era un terrorista de las FARC y que de Monsalve se había enamorado en La Picota cuando lo atendía en sus citas médicas. Pero ¿quién es en realidad Deyanira Gómez? Los informes de inteligencia y de contrainteligencia revelados en exclusiva en Semana dicen que en los documentos la identifican como alias La Chiqui. Hay fotografías, seguimientos, análisis y un reporte detallado de sus actividades, movimientos y personas con las que se relacionaba. Habría tenido vínculos con las FARC, específicamente con los frentes 21, 25 y 42. Y habría intentado infiltrarse en el ejército tomando ventaja de su condición de médica y contando con el apoyo del capitán Juan Pablo Prado Torres. También que la mencionada doctora se reúne constantemente con la hermana de Abel Tavera Jaramillo, alias Pedronel, encargada de las coordinaciones logísticas y manejo de abogados al servicio de la organización delictiva. Igualmente, mantiene comunicación con los sujetos Héctor Emilio Cruz Suárez, alias Elías NN, alias El Rolo NN, alias La Zarca, hermana de la mujer de Abel Tavera, alias Pedronel, quienes adelantaron las actividades de recolección de información para el secuestro de un comerciante el pasado mes de diciembre en la población de Girardot, Tolima. Eso dicen los reportes de inteligencia militar en la época del gobierno de Álvaro Uribe. Deyanira, o supuestamente alias La Chiqui, terminó en una relación sentimental con Juan Guillermo Monsalve. Ella declaró que le había ayudado a Monsalve supuestamente por amor en todo lo que tenía que ver con el proceso de Uribe y que por eso había terminado amenazada. Recordemos que ella fue la que compró el famoso reloj espía con el que Monsalve grababa a los que lo visitaban en la cárcel y a sus compañeros de prisión. Lo cierto es que esta mujer ha sido un testigo muy privilegiado por la justicia. Veamos por qué. Se conoció un documento firmado por los magistrados José Luis Barceló y Luis Hernández que prueba que fue la misma Corte de Justicia la que envió a Deyanira Gómez, siendo pareja de Monsalve, a grabar una cita con Diego Cadena, ex abogado de Uribe, en un Dunkin' Donuts al frente de Palacio de Justicia. Y en la audiencia de preclusión de Uribe, el apoderado de Deyanira, o supuestamente alias La Chiqui, el abogado Miguel Ángel del Río, reveló que hasta el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, intervino por ella ante la ACNUR para lograr un asilo político. La oficina de Human Rights Watch, en cabeza del señor José Miguel Vivanco, hace una declaración y una solicitud dirigida a la ACNUR, fechada 16 de julio de 2018. Dice el señor José Miguel Vivanco: me dirijo a usted en representación de Human Rights Watch para expresarle mi grave preocupación por la situación de seguridad de la señora Deyanira Gómez y de su núcleo familiar. Sobre la base de más de 20 años de trabajo documentando violaciones de derechos humanos en Colombia, consideramos que los riesgos que enfrenta la señora Deyanira Gómez y su familia requieren de su urgente salida del país. Tan pendiente y activo el señor Vivanco, ¿no? Pues una víctima muy protegida por las altas esferas de la justicia, porque entre todas estas fuerzas lograron que Deyanira Gómez, o supuestamente alias La Chiqui, lograra un asilo político, y mientras tanto el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve viviendo la vida loca en la prisión con excesos y privilegios. Semana reveló las primeras imágenes que empezaron a salir de los dispositivos tecnológicos de este preso y que nunca, pero nunca, fueron tenidos en cuenta ni revisados por la Corte Suprema de Justicia. Y con las cuentas de montones y montones de plata que le ingresaban mientras estaba en la prisión. ¿Quién le hacía giros de 10 millones de pesos mientras estaba detenido? ¿Y por qué estando en la cárcel coordinaba camiones? ¿Será que todos los privilegios de estos testigos era porque a los investigadores les gustaba lo que decían? Y mientras el país va conociendo la verdad de los testigos que ya privaron de la libertad una vez a Uribe,
hay un grupo de influenciadores y políticos que nos quieren hacer creer a las patadas que Deyanira, o supuestamente alias La Chiqui, es una pobre mujercita sin nadita que comer y que desprevenidamente y tan de malas se emparejó con unos criminales. Lo grave de todo esto es que estos testigos estrellas, cuyas verdades son las que se están utilizando para acabar con la carrera política de uno de los hombres que sin lugar a dudas ha sido más investigado en la historia reciente del país. Pero eso sí, de pruebas reales en su contra, nada de nada. Y de Yanira, o alias supuestamente La Chiqui, disque víctima, ¡ja! Bueno, mis queridos, hemos querido hacer todo ese inventario de este caso porque vuelven otra vez y enredan y todavía no se han terminado de definir las situaciones para el presidente Álvaro Uribe. Es loco, realmente. No hay necesidad de demorarse tanto tiempo, sea chicha o sea limonada, es algo que deberían solucionar rápidamente. Y causa mucha curiosidad cómo los periodistas saben tanto y los magistrados no saben nada. Porque cuando uno escucha hablar las jovencitas del control, la señorita del control de semana, uno dice, pero todo está claro. Ellos no hablan sin haber hecho un proceso de investigación. Les dejo la tarea. Sigan investigando, sigan cuidando la democracia. Y no olvidemos las víctimas, tampoco olvidemos las historias. No olvidemos por qué se repite y se repite y se vuelve a repetir los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas inseguridades, ¿no? Hace años pasamos por todas estas situaciones que estamos pasando de violencia, de secuestros y demás. Y ahora estamos repitiendo otra vez la historia. No nos hemos aprendido las lecciones. Recuerde que pueden entrar al Facebook Live de Magazine Informativo Vive Consciente y no solamente volver a ver el programa para aclarar algunas dudas que ustedes tengan, sino que también van a encontrar más información de la que nosotros publicamos. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube y nos pueden encontrar en la página web de Magazine Informativo Vive Consciente. Mañana sábado, 4 de la tarde, un homenaje a las víctimas. No las olvidemos. Seamos sus voces y también sus oídos. Los quiero. Buena noche. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los